Bueno, voy a comentar en estos 10-12 minutos lo que hemos estado haciendo, motivando principalmente el trabajo de reflexión normativa que tenemos en Chile. Hemos pensado este bloque como charlas pequeñas para que podamos insumar antecedentes a la mesa redonda que luego esperamos tomen estos temas y podamos ampliar la reflexión, y ya que sabemos tienen ustedes muchas preguntas que hacer. Y vamos a hacer una síntesis entonces acá con Cristian y Rodrigo sobre la evidencia científica que tenemos para decir que tenemos un problema grave en la zona costera y podemos hablar quizá de una costa en crisis. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que ya también lo relevó Juan Manuel. Tenemos una costa chilena, esto lo hemos presentado en bastantes seminarios también, pero tenemos un problema grave en relación con las formas de ocupación que ya sabemos están generando bastante colapso en términos de desastre, en términos de pérdida de ecosistemas bastante importantes para nosotros, para adaptación al cambio climático, y pensando también que estos ecosistemas tienen que estar con la mejor salud posible para sostener las siguientes generaciones. Por lo tanto, podemos pensar en que este crecimiento urbano que ya está desbordado principalmente en los ejes costeros, tenemos nuestras principales áreas metropolitanas construidas en la costa, hemos estado también eh, usando mucho estos terrenos rurales que en otros países con políticas y modelos de gobernanza bastante desarrolladas son protegidos. Parece ser que nuestro crecimiento urbano le gusta tomar estos terrenos rurales y tratar de urbanizar rápidamente lo que es rural. Y también tenemos una dependencia bastante grande con las cuencas hidrográficas, ya lo presentó Juan Manuel. Las cuencas hidrográficas para nosotros son vitales porque estos ríos andinos nos proveen de sedimentos para que estas playas, que hoy en día están con una erosión crítica, puedan tener también buena salud. Y bueno, construir también tantos conglomerados urbanos y áreas metropolitanas en la costa chilena que mira al mar, mira al Océano Pacífico, va también construyendo asentamientos muy vulnerables y también es objeto de bastantes desigualdades, inequidades que ya hemos visto. El pasaje elitizado también llama a modelo de desarrollo, proyectos inmobiliarios que se van también tomando estos ecosistemas de alto valor natural, y también genera segregación porque estamos teniendo una gran cantidad de campamentos, principalmente en la costa chilena, y eso está también generando conflictos socioambientales y nos está de alguna manera diciendo: ojo, tenemos que replantearnos nuestro modelo de gobernanza, nuestros sistemas de regulación de los usos, y pensar quizá en una ley de costa que pueda llevar mejor equidad y hacer que estos ecosistemas tan valorados desde lo económico puedan entonces cumplir con esta función de servicio ecosistémico y propiciar un mejor desarrollo humano por excelencia. También nuestra costa es objeto de alto extractivismo, es muy común también ver en playas y ríos bastantes máquinas retroexcavadoras. La extracción de ríos también se desarrolla mucho en nuestra costa y por lo tanto hemos ido generando una mayor antropización de la zona costera, que es lo que nosotros necesitamos ir evitando. Y bueno, quizás el paisaje característico que nosotros estamos viendo, principalmente mediático, en la zona costera es justamente esto. También la zona de los Molles, que es una zona costera bastante importante, ha estado fuertemente en prensa cuando hay picos pluviales y esta zona se inunda. Ecosistemas bastante intervenidos que cuando hay crisis climática, principalmente eventos extremos, van entonces recordando que estamos en una zona costera de bastante sensibilidad y fragilidad. Quizás también San Alfonso del Mar es uno de los lugares que sintetizan gran parte de estos estresores que tenemos en la costa. La zona de San Alfonso del Mar es uno de los tipos de edificaciones que ya debemos empezar a evitar. Y empezar a replantearnos cómo poder hacer restauración para devolver este nivel de funcionamiento o la dinámica costera que nosotros deberíamos tener siendo un país eminentemente costero. La alteración también de las cuencas hidrográficas, principalmente a niveles de bahía, se presenta acá. El caso también del Algarrobo. San Alfonso del Mar está justamente en esta zona entre dos humedales, en un estuario barrera, que cada vez que hay picos pluviales, estos humedales evolucionan, ¿cierto? Generan bastante inundación,
pero principalmente los eventos extremos que estamos teniendo desde 2015 principalmente a la fecha ha ido generando una erosión bastante intensa. Es fácil encontrar también en estos lugares altamente turísticos este tipo de colapso a la infraestructura, y sabemos entonces que las marejadas están generando un gran daño, no solamente en cambios morfológicos, sino también un daño en infraestructura costera, a los cuales también efectos que se suman esta tremenda recurrencia histórica que nosotros tenemos derivados de amenazas naturales que las conocemos bien, terremotos, tsunami, pero ahora tenemos desde los últimos 10 años principalmente estos efectos asociados al daño que generan las amenazas naturales más conocidas. El caso de Viña del Mar también nos genera un problema importante en nuestra principal área metropolitana, cómo se evacúa a las personas que están acá, principalmente en un día hábil laboral, cómo se puede proteger la vida humana ante estos grandes desastres que por contexto geográfico, contexto tectónico, nosotros también vamos a seguir teniendo más adelante. Y desde 2015 relevamos también esta dinámica con los eventos extremos. Sin duda hay una componente antropogénica del cambio climático, pero tenemos muchos eventos extremos de marejada que empezaron a aumentar desde 2015, desde que tuvimos en agosto de 2015 este método de tsunami, donde las inundaciones llegaron también a dañar la vía férrea, alcanzaron también sobrepaso inundaciones a las principales vías que tenemos de conectividad, y comenzamos a ver entonces unos cambios en nuestra costa que se fueron sintiendo bastante a nivel de turismo local. Este tipo de fenómenos, este tipo de eventos los seguimos teniendo desde 2015 a la fecha. 2017 la playa Reñaca no tenía esta respuesta a la erosión como sí lo habían tenido otras playas más sensibles a los cambios en sedimento. La bahía de Cartagena también. Pasamos de 2015 a 2017 con eventos en 2019 bastante dañinos, sin tormentas costeras. Estos eventos vinieron principalmente con marejadas de largo periodo y altura significativa muy corta, pero tuvieron la capacidad de llevarse playas completas del litoral central. Y comenzamos también con colegas vinculados al proyecto Moncosta a estudiar las tasas de erosión de las playas principales, principalmente consideradas como recurso económico principal, playas de interés turístico, y comenzamos a analizar un primer número de 35 playas. Ya a la fecha tenemos 60 playas analizadas, y la mayor parte de los retrocesos de estas playas se han ido relacionando con el impacto de eventos extremos. Hablamos de eventos extremos considerando el caso de 2015, por lo menos 7 metros de altura significativa, que es unos promedios bastante importantes. Más allá, digamos, del oleaje promedio, estos eventos extremos pueden superar con creces la altura significativa que tenemos principalmente de nuestro oleaje promedio, y así se han ido relacionando estos tremendos retrocesos en pocos años que afectan al 86% de las playas que se distribuyen entre Arica y Puerto Montt. Es decir, de un total de 65 playas a la fecha, el 86% de estas están retrocediendo más de 1,5 metros al año en escalas de tiempo muy cortas. Todas las zonas que están en rojo acá son playas que tienen erosión costera importante, son muy poquititas las que tienen proceso de acreción. Hasta hace 10 años no teníamos este problema importante en el país, pero estamos viendo que es un problema generalizado a lo largo de nuestros litorales arenosos y que está generando también conflictos y daños principalmente por actividad económica. Y a ello también se suma, esto también lo hemos relevado muchísimo en nuestra propuesta de ley de costas, porque en promedio tenemos 2 procesos de reconstrucción en el país que han generado un alto costo social, un alto costo económico para el Estado, y eso ya es insostenible para las siguientes décadas. Si nosotros sumamos los efectos de las amenazas naturales y los eventos extremos, en el caso por ejemplo de un tsunami con un evento extremo de marejadas, tenemos entonces una especie de tormenta perfecta que va generando entonces un daño social y particularmente en las personas. Y en el último año, diría yo, tenemos 3 grandes problemas en la costa que se relacionan con las desembocaduras. Durante 2022 vimos eventos extremos de inundaciones, principalmente en los principales ríos de la zona central,
pero también hemos estado viendo, derivados de la variabilidad climática, eventos de cierre de las desembocaduras que están generando también problemas e impacto de inundación en las caletas de pescadores y en las personas que viven alrededor de los estuarios. Quizás unas 5 cuencas costeras en el país durante este verano tuvieron un problema de cierre. Y quizás el evento más importante ha sido la cuenca principal del Maipo. Pasamos en 2022 desde un evento extremo de inundaciones con una tormenta perfecta, una crecida de río, un evento extremo de marejada y una pleamar de Sisigia que destruyó gran parte de la estructura del estuario del Maipo. Pero en el verano siguiente, a 6 meses siguientes, tuvimos entonces el proceso contrario, de que no llegaba caudal ecológico ni caudal mínimo a la desembocadura, y la desembocadura entonces tuvo que generar una apertura mecánica para poder lidiar con el peligro de inundaciones que suponía a los pescadores y a las comunidades locales. Este mapa que está acá presenta la manera en la cual se ha ido urbanizando. Durante décadas hemos visto PIC en décadas que han sido importantes para la ocupación de este campo dunar. Un campo dunar de dunas muy antiguas, tienen por lo menos 10.000 años, y durante los años 80 hubo un crecimiento importante donde a la gente le gustó quedarse a vivir por segundas residencias acá en todo el campo dunar. Y luego de este primer socavón sucedieron también otros 2 socavones más que afectó a las zonas extremas del campo dunar, el edificio Euromarina 2, y generó entonces un problema importante de habitabilidad. Luego de esto también, este verano, estuvimos muy ocupados con los incendios de Viña del Mar. Hicimos también un trabajo bastante cercano con el municipio, con CECPLAN de Viña del Mar, pero no fue el único caso. También durante ese mismo periodo afectó también el Cerro Cordillera en Valparaíso, y tuvimos que lamentar pérdidas de vidas humanas de por lo menos 100 personas en Viña del Mar. Fue uno de los eventos más lamentables recientes que hemos tenido en nuestra zona, que también afectó una cuenca costera importante. Este es el caso del Cerro Cordillera. Y en el caso de la cuenca del Marga Marga, el incendio, si bien se inserta entre áreas de recurrencia de otros que ya hemos tenido, tenemos una larga lista también de eventos históricos de incendios de interfaz urbano-forestal, pero principalmente esto afectó el curso inferior de la cuenca del Marga Marga, donde se emplaza la ciudad, y hay asentamientos ciertos formales, bastante antiguos en esa zona, que obligaron también a un proceso de reconstrucción. Hemos seguido monitoreando estos casos, pero vamos a seguir teniendo este tipo de eventos porque nuestra naturaleza y contexto geográfico así, cierto, lo hace, pero también vamos a tener que sumar a esto los eventos extremos derivados del cambio climático y la variabilidad climática. ¿Qué hemos estado haciendo entonces en los últimos 4 años? ¿Por qué estamos proponiendo esta reflexión? ¿Y por qué necesitamos esta propuesta de ley de costas en el país? Justamente porque, bueno, ya Juan Manuel habló del Código Civil de 1885, donde se propone por parte de Andrés Bello del linde entre la propiedad privada o el dominio marítimo terrestre, que hasta la fecha persiste. Y en el fondo nosotros tenemos un reglamento de concesiones marinas que viene de los años 60, pero para generar una gestión integrada de áreas costeras tenemos solo esta política del año 94, que es la Política Nacional de Uso del Borde Costero, al cual nosotros hemos ido haciendo una reflexión desde lo técnico-científico para indicar que justamente nuestra costa no es un borde y no es un concepto que se vincule al concepto científico que nosotros tenemos. ¿Por qué no es un borde? Hay bastante antecedentes geológicos, geomorfológicos y de palos de reconstrucción que nos indican entonces que nuestra costa tiene una herencia morfogenética de procesos pasados, y por lo menos esta costa tiene en sus formas heredadas
sobre 10.000 años. Y estos trabajos que son de los años 80 de la profesora Consuelo Castro han ido dejando evidencia, así como otros colegas que se dedicaron a hacer esta reconstrucción, que nos permiten contar con evidencia científica para decir que nuestro borde no es solamente el intermareal, no solamente la playa, sino que es una área que ha ido heredando estos procesos geológicos pasados y todos estos campos dunares que nosotros tenemos y estos humedales costeros que tanto valoramos por su biodiversidad y sus fuentes económicas, son producto justamente de este periodo que por lo menos en la costa chilena tiene 10.000 años. Por lo tanto, proteger solamente el intermareal no nos genera aseguramiento de que vamos a poder gestionar estos recursos con equidad y para las siguientes generaciones. Entonces hemos estado poniendo esta reflexión en distintos documentos de trabajo, principalmente policy paper. Ya a la fecha hemos creado 2 libros. El libro que se entregó en 2022 también contó con la participación del profesor Barragán y se consiguió como un libro blanco de la ley de costas para fundamentar por qué necesitamos reflexionar sobre un cambio normativo en la costa, para la costa de Chile. Este diagnóstico científico ya está entregado, fue parte entonces de instrumentos que ya también habló el senador Lagos Weber, que ha sido también un apoyador, digamos, de todo este proceso. Y actualmente, ¿qué cosa tenemos en el país? Tenemos un boletín que incorpora los principios de la ley de costas, en torno a una moción parlamentaria que se ingresó al Senado en 2022 con apoyo de los senadores que están acá. Actualmente solamente el senador Lagos ha estado dando impulso, lamentablemente se fue ahora, pero ha sido bastante activo en apoyarnos con la propuesta de ley de costa, pero desde 2022 que esta moción al ingresar no ha tenido una mayor discusión dentro del Parlamento. ¿Por qué se ingresó una moción? Porque se quiso acercar el problema de normativa en la costa chilena al Parlamento, ya que durante más de 100 años, desde que se implementó el Código Civil en Chile, no ha sido objeto de interés por parte del Ejecutivo. No digo de este gobierno, sino que tampoco de ningún gobierno anterior. Es decir, nuestra brecha normativa, nuestro problema de falta de protección efectiva en la costa con un instrumento de base, tiene por lo menos 150 años de vacío. No se discute, no es un tema de interés para los gobiernos que hemos tenido en las últimas décadas, porque así quedó impregnado en este Código Civil y así también quedó en la Constitución del año 80. Y hubo una oportunidad de hacer ese cambio, que ya sabemos a través del estallido social, pero esa posibilidad entonces se perdió. Entonces, por eso se ingresaron estas 2 mociones a la fecha para hacer una discusión dentro del Parlamento y acercarlo más al Ejecutivo. Y este número de boletín aún todavía está en ese proceso, pero esta fue una moción parlamentaria que se ingresó hace 2 meses por la Cámara de Diputados, principalmente liderada por el diputado Melo, que está apuntando a tener una gestión integrada de áreas costeras en Chile. Entonces la primera moción está enfocada en entregar un rayado de cancha, que son los principios con los cuales habló Juan Manuel al inicio, que están centrados en nuestro caso en la reducción del riesgo de desastre, la adaptación al cambio climático, el principio precautorio y otros principios que nosotros desarrollamos en esta propuesta de ley de costas, que en estos momentos está en el Ministerio de Bienes Nacionales, pero sin tampoco discusión. Esta propuesta de ley de costas está orientado a que desde el Ejecutivo se haga entonces una norma de base que permita entonces definir este deslinde marítimo terrestre, porque ello obliga a modificar el Código Civil del 1855 y esa es entonces una atribución solamente que le corresponde al Ejecutivo. Por eso entonces apuntamos a una ley de costas para atacar, digamos, las causas de base y hacer una discusión a través del Parlamento por medio de estas mociones parlamentarias. Es decir, por las mociones parlamentarias nos vamos a generar una ley de costas, porque es una atribución directamente del Ejecutivo. Por eso entonces apuntamos a tener para Chile una propuesta de ley que pueda generar
este deslinde público-privado a través de evidencia científica que pues, nosotros podamos ir proveyendo y por supuesto a través de procesos transparentados y participativos y democráticos. Y también se está actualizando, con esto ya cierro, actualización de la política nacional de uso del borde costero. Varios aquí somos parte del Consejo Consultivo de la Política. Es un proceso que inició en mayo de este año y se termina en octubre de este año, pero luego el próximo año inicia un proceso de socialización, el proceso político que le corresponde, para ver si esta actualización se acepta o no. Y por lo tanto, también aquí corremos el riesgo de que sea un proceso que se acepte o no se acepte. Y esta actualización entonces de pasar de borde costero a zona costera puede también tener una siguiente iteración, una siguiente discusión como parte del proceso político que le corresponde. Por su parte, la ley de costa está asentada en estos nueve enfoques y principios. No los voy a desarrollar todos, pero me imagino que a cada uno le hace sentido en respecto de la falta de procesos participativos que hemos tenido a la fecha en este tipo de discusiones. Y principalmente porque somos un país que incuba desastres por este contexto geográfico, necesitamos proteger la vida humana ante grandes desastres porque principalmente los últimos eventos que hemos tenido de tsunami y de otros casos afectan las áreas costeras, afectan las áreas metropolitanas. Cada uno de estos principios se ha ido desarrollando de manera separada, pero integrándolos todos pueden llegar a generar una propuesta consensuada y que pueda reconocer también, por ejemplo, los usos de pueblos originarios, el uso ancestral. Esto es parte del documento que nosotros entregamos a la Subsecretaría de Fuerzas Armadas recientemente, que recoge la evidencia científica de aquellos que participamos como consultores dentro de este Consejo Consultivo, y este documento aborda el concepto de zona costera, el deslinde de línea litoral y el deslinde terrestre para poder contar con unos criterios más actualizados respecto de los que hoy en día tenemos y que permitan también determinar el área de influencia costera para poder incorporar efectivamente los campos dunares y la dinámica, digamos, de los estuarios, que sabemos que en algunos lugares puede llegar en la zona central hasta 11 kilómetros, por ejemplo, la intrusión marina, la intrusión de la cuña de sal, y es lo que permite entonces este desarrollo de ecosistemas que tenemos tan alta valoración. Parte de los ejercicios que hemos estado haciendo ahora es tomar ciertas regiones del país, generar la integración de estas propuestas metodológicas que incorpora criterios geológicos, paleogeomorfológicos, arqueológicos. Hemos estado tratando de integrar acá otros tipos de disciplinas científicas para poder llegar a deslindar la zona costera que se creó por efecto de estos procesos geológicos pasados y que ahora contiene estos ecosistemas paleo, playas fósiles, líneas de paleocosta y la dinámica que hasta hoy en día se mantiene respecto de los humedales. Estos ejercicios no son fáciles de hacer porque nuestra diversidad geográfica es bastante extensa, variada, pero estamos tomando áreas del norte de Chile, de la zona central, y esperamos entonces avanzar hacia la zona sur, principalmente con fiordos y sistemas quizás derivados de la herencia glacial. Y entonces tenemos esto, que apuntan a lo mismo, a tener una ley de costa orgánica en el país sobre la base de estos principios, pero actualmente se está discutiendo y está en segundo trámite constitucional el proyecto de ley que viene del primer gobierno de Piñera, y que apunta a robustecer el régimen de concesiones marítimas que tenemos en Chile. Esto está discutiéndose ahora en el Parlamento, pero de alguna manera contrasta con lo que se está proponiendo con visión sistémica y con visión integrada de áreas costeras. Esta es un poco la síntesis bien abreviada de lo que hemos estado discutiendo en los últimos 3 años. Son 4 instrumentos
y un instrumento que apunta entonces a seguir este régimen de fortalecimiento de concesiones marítimas, y eso es algo que quizás deberíamos ponerle bastante ojo para poder entender cómo nos afecta en la sociedad en general, pero también en relación con la protección efectiva de los ecosistemas marino-costeros. ¿Qué se va a hacer entonces ahora? Sería objeto entonces de la discusión en torno a la mesa redonda, que esperamos también recoger las visiones aquí de los representantes de comunidades, pero principalmente apuntar a un conjunto de criterios técnicos científicos que nos permitan tener mejores horizontes para proteger de manera robusta la zona costera, es decir, atacando más bien las causas, más que seguir pensando en cosas de parche, porque los procesos de urbanización, los procesos de antropización siguen y van a continuar en los siguientes años. Muchas gracias. Bueno, para empezar, quiero mostrar este esquema. Aquí es donde nos toca vivir, finalmente, en una zona de subducción. Esto es una escala de varios kilómetros, ¿cierto?, en profundidad, y llegamos hasta Argentina. Básicamente lo que tenemos es que tenemos una subducción de una placa oceánica, ¿cierto?, que baja bajo la placa continental de Sudamérica, y esto genera deformación. El contacto entre las placas genera mucha deformación, que se manifiesta como energía sísmica, ¿cierto?, pero también como levantamiento de cordilleras, generación de relieve en general. Entonces yo tengo aquí dos preguntas que movilizan un poco esta presentación. Una es si existe alguna relación entre la geología y las amenazas naturales de Valparaíso, ya situándolo bien específicamente, y cuál es la intersección entre estos procesos geológicos de diferente escala con las amenazas y con el ser humano en la zona costera. O sea, todo va dirigido hacia allá. Aquí, miren, aquí les muestro, esto es la sismicidad de Chile Central, acá está Valparaíso, entre 2014 y 2019. O sea, la zona se mueve mucho, muchísimo, ¿cierto? Muchos temblores. Y si lo ven acá en perfil, pueden ver que gran parte de la sismicidad se concentra en este plano, que es básicamente el plano de contacto entre las placas. O sea, esta sismicidad nos define o nos ayuda a visualizar la geometría del contacto entre las placas. En el fondo lo que muestra aquí es que gran parte de la sismicidad se produce por este contacto de placas. Aquí como ejemplo de esta sismicidad, grandes terremotos de esta zona, el de 1730, que se estima que fue entre 9,1 y 9,3 de magnitud, fue mega terremoto. El de 1985 fue menor, igual fue fuerte, ¿cierto?, generó muchos daños, fue 7,9 a 8, y el de 1906 fue aproximadamente 8,4. Lo que es interesante de estos terremotos, de estos grandes terremotos, es que algunos se generan en la zona más superficial del contacto de placas, movilizan el fondo oceánico y generan tsunamis. Los que son más profundos no generan tsunamis y tienden a tener menos magnitud. Entonces, el resumen de esto, que gran parte de la energía sísmica se libera a través del contacto entre placas, ¿cierto? A veces se generan terremotos, tsunamis, y hay deformación en la superficie. O sea, los terremotos también mueven el relieve, lo suben, lo bajan, etc. Ahora, no toda la sismicidad y no toda la deformación se produce en el contacto entre placas, y eso ya se pone más interesante, ¿cierto? Porque también hay fallas geológicas que se manifiestan en el continente. El ejemplo, quizá el que más se conoce, el más famoso ahora, es la falla de San Ramón. Todos hablan de la falla de San Ramón, no se mueve mucho, pero ahí está y genera una amenaza latente en el territorio. Hay otro ejemplo ahí, el terremoto de las Melosas, que fue en el Cajón del Maipo, fue de grado 7. Y lo que nos interesa a nosotros, la zona costera. ¿Hay fallas geológicas? Sí, y muchas, y muy jóvenes. Hay muchas fallas. Muchas de ellas son activas. Y lo que es interesante, que aparte que pueden generar terremotos, incluso algunos tsunamis pequeños, generan cambios en el relieve. O sea, las fallas costeras también ayudan a modelar el relieve costero. Eso es interesante, ¿cierto? Muchas de ellas son jóvenes, o sea, jóvenes en términos geológicos, menos de 2 millones de años. Para mí son jóvenes. Y lo que es interesante es que esa puede tener una recurrencia que la desconocemos, pero que se pueden activar en cualquier momento. Y eso constituye una amenaza también.
Ahora, yo creo que la mayoría de nosotros ha sentido algún terremoto asociado a una falla costera. Quizás no se acuerdan mucho, no sé, pero quizás con esta foto se acuerdan un poco más. Ellos sí se acuerdan, yo creo. El 11 de marzo de 2010 hubo un terremoto asociado a una falla costera. Para el cambio de mando. En realidad fueron dos terremotos. ¿Veis? Lo que pasó ahí, el 11 de marzo se activó una falla costera que está en Pichilemu, la falla de Pichilemu. Y generó, en realidad son dos fallas que generaron dos terremotos, 6.9 y 7 grados. No fueron una réplica del gran terremoto del 2010, sino que fueron dos fallas independientes de este terremoto, que se activaron producto de esta actividad sísmica. Lo que igual es interesante porque en el fondo nos dice como enseñanza que un gran terremoto de subducción puede activar otras fallas también. Dice, en el fondo nos genera como un escenario multiamenaza sísmica además, y especialmente para la zona costera, que es la que más está afectada por los terremotos de subducción. Ahora vamos ya directo a Valparaíso. Ahí tengo una imagen de la batimetría de Valparaíso. No es para nada sencillo en realidad la zona de Valparaíso. Es bastante complicado en realidad estar aquí en Valparaíso. Esta batimetría nos muestra, aquí está la fosa donde la placa oceánica empieza a hundirse bajo el continente. Ahí está el cañón de San Antonio del río Maipo. Aquí está la cuenca de Valparaíso, una cuenca submarina de varios miles de metros. Y aquí tenemos una cadena de montes oceánicos que se van enterrando sobre el continente, que son la continuación de la dorsal de Juan Fernández, del archipiélago de Juan Fernández. Esto está ocurriendo hace aproximadamente 10 millones de años. Y esto lo que involucra es que el continente se deforma mucho acá en Valparaíso. Hay mucha deformación del continente, del borde costero. Por este efecto de los montes submarinos y por la subducción en general. Ahora yo creo que la mala noticia, dentro de todo lo que puede ser malo la amenaza, es que estamos en un gap sísmico. Ustedes saben que hay muchos terremotos, ¿cierto?, grandes, por ejemplo el del 2010, que ocupó toda esta zona entre más o menos Pichilemu y Arauco, el del 60 en Valdivia. Acá en la zona de Valparaíso no hay un gran terremoto de la zona de subducción más somera desde 1730, o sea, hace casi 300 millones de años. ¿Qué implica eso? Bueno, para entenderlo acá, este es el plano de subducción, ¿cierto? No es homogéneo tampoco. Hay partes de esta zona de subducción que están más acoplados, o sea, que están más bloqueados que otros. Y ese bloqueo podría tener casi 300 años, o sea, está acumulando mucha energía. Entonces estamos expuestos a un futuro gran terremoto en la zona y que probablemente va a ser tsunamigénico. O sea, la zona de Valparaíso está muy, muy expuesta a esto. O sea, en general la costa de Chile central, porque el tsunami no solamente va a afectar Valparaíso. Entonces, esto tiene que ser incorporado también, con todos los planes de evacuación y todos los planes de emergencia, en la planificación costera. Esta gran, gran amenaza. En cuanto a la geología de superficie, se ve complejo, pero no es tan compleja, en realidad hay muchos colores, ¿cierto? La pueden visitar ahí en el portal de San Geomin, el portal web, portal Geomin. Al final de la presentación tengo todos los códigos QR también para que si les quieren sacar fotos. Y interesante también este portal porque también se pueden ver todos los informes y los reportes y los catastros de remociones en masa. Cada uno tiene un informe asociado y informe de daños y todo eso. Pero en general la geología de la zona es bastante interesante. Yo hice mi doctorado en esta zona, por eso lo encuentro bonita. Pero tiene muchas rocas jurásicas, cretásicas, rocas silíceas, metamórficas, una diversidad de rocas bastante bonita. Pero lo que es interesante acá, fíjense, estas rayitas de acá son fallas geológicas también. Parecidas a las fallas de Pichilemu, fallas oblicuas a la costa, que acá no se sabe muy bien si tienen o no actividad. La falla Marga Marga, que ocupa justamente el estero Marga Marga, la falla Valparaíso, la falla Laguna Verde, y más al sur hay una en Cartagena también. No se conoce mucho de esas fallas.
Pero si vamos a la geomorfología, ahí yo creo que se puede empezar a ver cositas más interesantes. Aquí está la tesis de Guerrero. Todos estos colores que están acá, estos polígonos, muestran terrazas marinas, que ahora están alzadas, y que tienen diferentes edades según su altura. Las más antiguas probablemente son las que están más altas, y las más bajas son las más jóvenes. Estas se han ido alzando justamente por toda la deformación del continente, hasta que están algunas incluso a 400 metros de altura sobre el nivel del mar. Y eso es interesante porque nos muestra en el fondo que toda esta zona de Viña, Concón, Valparaíso, está ocupando un relieve litoral antiguo, que no es tan antiguo en realidad, son terrazas pleitocenas y holocenas, 2 millones de años o más jóvenes. Entonces, en el fondo, toda esta ocupación litoral actual ocupa justamente el litoral antiguo que está ahora levantado. Y eso le da una característica geológica también bien específica a los materiales que tiene, los tipos de sedimentos que tiene. Si se fijan acá, Quilpué y Alemana ocupan otro tipo de territorio, ocupan un valle fluvial antiguo, tienen otra constitución geográfica. Ahora, lo que es interesante de la geomorfología, porque uno, miren, cuando uno plotea todas estas terrazas marinas alzadas que están ocupadas ahora por la ciudad, puede ver que cuando en un perfil, si hace un perfil paralelo a la costa, se puede ver que estas terrazas están desplazadas en su altura. Justamente cuando pasan por las terrazas de estas fallas, como la Marga Marga, la de Valparaíso o la de Laguna Verde. Eso nos sugiere que estas fallas se han movido, en realidad, en el pasado geológico reciente. O sea, son fallas potencialmente activas. Eso es el nivel de detalle que podemos llegar ahora. No tenemos todavía datos sísmicos de esas fallas ni nada. Pero eso ya nos da un indicio de la amenaza que existe en esta zona. Ahora, lo otro que es interesante, pasando antes de pasar a la otra diapo, es que vivir en una zona litoral, o en una zona costera, en realidad llamémosle zona costera, tiene otras implicancias también, geotécnicas incluso. Acá en este diagrama les muestro que una onda sísmica cuando pasa por el territorio se comporta de manera diferente según el material por el que cruza, ¿cierto? Cuando pasa por roca, la onda sísmica se comporta, digamos, normal, pero cuando pasa por un sedimento blando, por un suelo poco compactado, la onda sísmica se amplifica, incluso amplifica su duración. O sea, en el fondo, cuando hay un terremoto, no es lo mismo estar en la casita arriba de las rocas o arriba del suelo, o de los sedimentos. Acá un terremoto se puede amplificar incluso en 1 grado de magnitud, y puede durar más la vibración, más tiempo. Y acá les tengo el ejemplo de San Antonio. También muy complicado San Antonio, ¿cierto? Con los terremotos y con toda la geotecnia. Hay un puerto que ha avanzado mucho, ¿cierto? En la costa. Hay mucha población expuesta. Y estos colores, el rojo y el naranjo, muestran las zonas con peor calidad de respuesta sísmica. ¿Qué significa eso? Si uno ve la geología de esta zona, ¿cuáles son las zonas que tienen peor respuesta sísmica? Son las dunas antiguas, dunas y sedimentos litorales. O sea, en el fondo la zona costera de San Antonio tiene una característica geológica, además de toda la geología, que su respuesta sísmica es particularmente muy mala, por los materiales que constituyen. Entonces eso nos hace pensar que en realidad sí hay que definir una zona costera, ¿cierto? Porque tiene características bien especiales, bien particulares. Cuando uno tiene construcciones arriba de la roca, ya metiéndose a la cordillera de la costa, no, la respuesta sísmica es, digamos, normal. Eso ya lo mostró Carolina, estamos trabajando en estos documentos, ¿cierto?, para establecer criterios técnicos para definir una zona costera en Chile. En este caso, tomando criterios geológicos, nos hace bastante sentido, ¿cierto?, definir una zona costera, mucho más amplia. Ahora, ya casi cerrando, hay un tema que no toqué mucho, hablé mucho de terremotos, sismos, ¿cierto?, pero las remociones en masa son un gran problema en realidad. ¿Por qué? Porque en realidad tienen una recurrencia que es mucho mayor. O sea, todos los años tenemos remociones en masa, no solamente a Valparaíso, en Concepción, en el norte de Chile, en el altiplano, en todos lados hay remociones en masa, todos los años. Pero lo que le quería mostrar acá es que Cern Gemini elaboró un mapa de peligro de remociones en masa, pero el año 2005 para Valparaíso. Pensemos del 2005 hasta ahora, con 19 años han pasado un montón de cosas en realidad, ¿cierto? Mega incendios, terremotos, urbanización que fue creciendo. Aquí tenemos el ejemplo de justamente de Marga Marga. Todos estos polígonos en naranjo oscuro son zonas con alto peligro de remoción en masa. Probablemente ahora van a estar, quizás van a
aumentar esos polígonos van a estar en un color, no sé, rojo o morado. ¿Verdad? Ahora, sumémosles que Marga Marga, aquí estaría la traza de la falla Marga Marga. O sea, estamos en un escenario real de multiamenaza. Si se, si se moviera esta falla, claro, las remociones en masa se van a amplificar mucho más. Ahora también lo que les quería mostrar acá, en este mismo mapa del 2005, que es de toda la región de Concón, Valparaíso y Viña, justo hay un polígono aquí en la zona de Concón, y en ese año, 2005, ya decía, sitio no apto para realizar edificaciones, aún con medidas de protección. 2005. Incluso después del 2012 salió otro informe que decía lo mismo, y llegamos a lo que mostró Carolina ahora. Un problema que ya se venía avisando hace mucho tiempo, pero quizá es un mea culpa, yo lo haría un poquito compartido. En realidad, yo creo que nosotros como comunidad también científica, incluso acá en el GEMIN, quizás no tuvimos la fuerza también para comunicar esto con más fuerza a las autoridades, para que tomaran medidas mucho antes, ya no ahora cuando ya se está cayendo todo eso. Ya, para cerrar entonces los puntos, como resumiendo esta presentación, la costa de Valparaíso es una zona geológicamente activa, sí, nos muestran toda la evidencia sísmica, remoción en masa, etc. Las zonas urbanas costeras, especialmente de esta zona de Valparaíso, de la bahía de Valparaíso, se emplazan en realidad de costeros, ¿cierto? De la cuaternaria, son las terrazas que les mostré, y que claro, se formaron en los últimos 2 millones de años. Y esto es lo que nos ayudará a definir una zona costera, como criterio. Múltiples amenazas naturales, interaccionan con la actividad antrópica, ¿cierto? Y con los efectos climáticos, ahí tenemos los mega incendios, ¿cierto? Las lluvias torrenciales que a veces arrasan también la zona. Entonces ahí tenemos la interacción de todos estos fenómenos a diferentes escalas temporales y espaciales. La escala geológica, ¿cierto? De miles, millones de años, y la actividad antrópica que está ocurriendo el día a día y las remociones en masa que ocurren cada invierno. Como último corolario, se requiere actualizar y profundizar el conocimiento, pero además comunicarlo de manera efectiva a la comunidad. No ser alarmista tampoco, o sea, quizás, no sé si fue muy alarmista en la presentación, pero la idea es hacer una comunicación efectiva, porque la comunidad tiene que tener a mano este conocimiento y empoderarse del conocimiento también, ¿cierto? Para que también ayuden a tomar decisiones. Para despedirme, les dejo una frase de una colega geóloga que por motivo de la remoción en masa de este invierno en Concepción, en una entrevista en el diario El Sur de Concepción, una frase que a mí me hace harto sentido, ¿cierto? Vivimos mejor cuando ya asumimos un peligro que cuando lo tratamos de olvidar. Eso, muchas gracias. Hemos estado desarrollando un concepto y una herramienta de observación y monitoreo a escala horaria. Vamos a pasarnos a otra escala, una escala mucho más corta en relación a construir la escala más larga, ojalá a partir de las observaciones a escala de segundo. O sea, vamos a tratar de ir construyendo esa información desde la escala más pequeña hacia arriba. Entonces hemos llamado a este sistema de monitoreo de anticipación de la resiliencia costera, y el acrónimo es Simona Costa. Les voy a contar brevemente en lo que estamos a partir de este proyecto, un proyecto FONDEF que ha concentrado la atención de muchos colegas que inicialmente no eran parte del proyecto, pero debido a que hemos estado levantando información de terreno también, además del monitoreo continuo con imágenes de video y satélite, hemos logrado hacer ya varias campañas de terreno para descubrir el entorno, lo que ocurre específicamente. Hemos estado en la zona de Cahuil, la desembocadura del estero Nilagua en Cahuil, y en Punta de Lobos de manera bastante activa. Y el primer concepto, la primera idea, que ya creo que espero que todos estén ya convencidos, porque se ha repetido durante toda la mañana y hemos estado ya todo tiempo conversando al respecto. La primera definición importante es que la desembocadura, que es donde nos vamos a concentrar, es donde el proyecto trabaja, también es parte de la cuenca. Eso es un concepto que ha costado que permee, pero creo que ya estamos empezando a tomar conciencia de ello. Y es más, también el USGS hace poco actualizó lo que es el ciclo hidrológico, donde también aparece el hombre. Es bastante normal que así sea, porque nosotros estamos interrumpiendo, ¿cierto?, este ciclo hidrológico, el ciclo del agua, y la cuenca en sí misma también tiene, en las desembocaduras es donde termina, digamos, todo este desarrollo, este proceso, y también una zona muy sensible, y son también de alguna manera sectores que podemos llamar centinelas de la calidad, de la salud, de todo lo que es el espacio de la cuenca. Entonces nosotros nos ubicamos abajo,
la zona baja, pero estamos también conscientes de que tenemos que mirar hacia arriba para poder entender lo que está sucediendo en ese espacio más costero. Ese es el concepto que nos es importante. Y a partir de ahí, entonces, imaginamos este sistema de monitoreo que se llama Simona, en realidad, armándolo como si fuera una niña que quiere colaborar, está viendo que está pasando procesos dinámicos muy rápidos en su entorno, en su espacio donde vive, en la costa, la desembocadura del estero Nilagua en Cahui, quiere aprender y va a aprender a partir de la observación, y desde ahí también quiere contribuir a las soluciones que se pueden generar en estos espacios que están en conflicto, que están en tensión, donde hay distintos usuarios que muchas veces están buscando distintas cosas a partir de los servicios que proveen esos sistemas costeros. Entonces Simona es nuestra niña que nos va a ayudar a ir a entender qué es lo que está ocurriendo en ese entorno. ¿En qué consiste entonces Simona? Simona consiste en 3 o 4 etapas que hemos estado trabajando, desarrollando en Cahuel y Punta Lobo. El primero de ellas, o la primera motivación fundamental, que es lo mismo que tiene esta niña, es poder ayudar a la comunidad en la toma de decisiones en problemáticas que tienen sentido para esa comunidad. Eso es como el fundamento principal de lo que queremos hacer a través de los datos, la información, el análisis que vamos a desarrollar. ¿Cuál va a ser la utilidad de todo esta investigación que vamos a hacer? ¿A dónde la vamos a llevar y qué va a permitir mejorar? Eso es el primer elemento, y ahí entonces hay que hacer el proceso de levantamiento de información, participativo, etcétera, entender lo que está ocurriendo en ese espacio costero. El segundo elemento asociado a este concepto tiene que ver con la toma de datos, de información y observar. Básicamente es muy sencillo, es observar. Y observar en el caso nuestro lo hacemos a través de imágenes de video que podemos estar tomando de forma continua y procesando automatizadamente. Hoy día tenemos herramientas de inteligencia artificial que nos ayudan a detectar distintos elementos, formas, etcétera, sobre las imágenes, y poder comprender entonces y poder hacer seguimiento desde la escala horaria y de ahí escalar a la escala mensual, anual, etcétera, de lo que está ocurriendo en la costa. También podemos desarrollar herramientas de, por ejemplo, el conteo de personas, poder establecer por eso las zonas donde tenemos mayor presión antrópica, dónde está la evolución de la playa, cuál es el oleaje que está llegando, cuáles son los sobrepasos mayores a la escala horaria. Entonces, es todo un desarrollo de hardware, de software y de procesamiento de imágenes, en los cuales se requiere empaquetar para poder extraer de ahí información útil para esta toma de decisiones que haga sentido. Entonces, hay un sistema de monitoreo basado en imágenes de video que está entonces capturando la evolución de la costa a la escala horaria. Y todo eso también tenemos que combinarlo, por supuesto, con modelos y mediciones in situ, con campañas de terreno, con modelado matemático, numérico, con pronósticos también que podemos tener. Ahí hay un ejemplo de mareas, oleaje, que hoy día existen herramientas para poder anticipar esas variables. Entonces, juntando toda esta información, los datos del terreno, el trabajo con las personas, identificando las problemáticas, las prioridades, la idea es poder poner todo esto en conjunto para luego poder anticiparse a decisiones que sean mejores de las cuales podemos tomar sin tener este tipo de información. Entonces, la idea de Simona es justamente juntar todos estos elementos y poder entonces desarrollar la información útil para una toma de decisiones. Ya hemos estado piloteando este concepto en la zona, como les decía, de Cahui, y hoy día les podemos mostrar algunos primeros resultados iniciales luego de 1 año y medio ya de poder tener un sistema funcionando, operando, que uno de los primeros desafíos era decir, oye, vamos a instalar cámaras de video, vamos a hacer todo el hardware, el software, tenemos que comunicarlo, tenemos que almacenarlo, tenemos que saber qué vamos a procesar, etc. El primer desafío era lograr tener esa información disponible para poder analizar. Hoy día ya un poco más de 1 año y medio, y estos son los primeros resultados que estamos teniendo a través de ese proyecto, en colaboración con el programa GEF Humedales del Ministerio de Medio Ambiente, donde ya habían estado midiendo salinidad, temperatura, etcétera, variables que tienen que ver con la salud del ecosistema y también con la utilidad que tiene, por ejemplo, para los salineros que explotan, digamos, el ecosistema o los servicios ecosistémicos de ese sector. Entonces, Cahuil está ubicado en la desembocadura del estero Nilagüe. Nosotros lo que hicimos aquí fue unirnos al programa GEF, donde ya tenían instrumentación
donde estaban midiendo salinidad, por ejemplo, acá en la estación de Barranca, donde están los salineros, donde estaban midiendo también el nivel de las variaciones del nivel de la laguna, y estaban midiendo también temperatura, oxígeno disuelto en algunos puntos también acá abajo, en la zona baja del estero. Nosotros instalamos nuestra cámara aquí, observando lo que pasaba en la desembocadura. Agregamos un modelo de oleaje, de pronóstico de oleaje, que está entregando información en este nuevo justo frente a la desembocadura. Y estamos utilizando también la información disponible, por ejemplo, de la Dirección General de Agua, con una estación de mediciones de caudales, donde podemos ver en este gráfico en el tiempo lo que todos sabemos y lo que todos hemos constatado, la sequía, ¿cierto? El proceso de sequía muy intensa que ha estado, sobre todo después del 2010, en la zona central de Chile, con disminución importante de caudales. Bueno, todo eso y una de las problemáticas que surgen a raíz de la sequía, sumada a la presión, ¿cierto?, antrópica, urbanización, etcétera, turismo, lo que hace es alteraciones y cambios en relación a las condiciones que conocíamos antes y que hacían que, por ejemplo, las salineras pudieran funcionar. Entonces, una de las grandes problemáticas en este caso tiene que ver con cómo tener las buenas condiciones de salinidad, buenas condiciones de oxigenación de las lagunas, de manera de no tener malos olores, etcétera, y cómo manejar la desembocadura para poder cumplir con esos objetivos. Entonces, es por eso que el programa IEF estuvo desarrollando además un protocolo de apertura mecanizada de la boca en casos de que hay umbrales de variables que no estén cumpliendo con los requerimientos. Para poder entender el funcionamiento del sistema y poder entonces entrar a saber qué variables hay que medir, es necesario hacer un proceso de conceptualización de qué es lo que vamos a observar y qué es lo que esperamos y cómo esperamos que funcione, cuáles son las variables de entrada, las variables de salida, etcétera. Y para eso vamos a hacer un esquema muy simple donde tenemos el caudal del río aguas arriba, tenemos la zona de las bajas con la laguna, tenemos el océano con sus forzantes, todo oleaje, marea, y tenemos esto en perfil, esto en planta, y la idea entonces es poder controlar esas variables y poder observar cómo van modificándose ese entorno en función de las variables que estamos controlando. Un poco ese es el objetivo también del sistema que estamos piloteando, tanto desde el punto de vista de las variables oceanográficas como desde el punto de vista de las variables hidrológicas y en forma simultánea, para a partir de ahí después poder empezar a aprender cómo funciona el sistema y cómo podemos anticiparlo en función de las variables que podemos predecir antes de que ocurran. Entonces todo eso es parte de las variables que estamos controlando, midiendo, construyendo a partir de modelos, observando directamente a partir de imágenes, por ejemplo. Y una de las cosas que apareció también muy importante en nuestro aterrizaje en la zona de Cauqui, que no sabíamos a priori, por eso es importante esa conversación, ese trabajo, estos talleres que uno hace, digamos, en el entorno, con las personas que viven en los sectores, tenía que ver con un embalse que existía, que existe, digamos, una cuenca al lado de la cuenca del Milagro, que es el embalse Convento Viejo, que se había construido obras para poder trasladar agua a la cuenca del Nilagua, sobre todo en verano, para poder abastecer de agua para riego en algunos sectores del secano costero. Y ese embalse entonces se conectó a estas obras a partir del año 2009 y vamos a ver ahí algunos efectos que empezamos como a explorar a partir de los datos que están disponibles. Por supuesto, el estudio hidrológico permite tener cuáles son los caudales, la frecuencia, etcétera. Y otra cosa interesante que a partir del estudio de Fernanda Venegas y Álvaro Sandón es poder también saber cuánto se demora la crecida, el pic de la crecida en salir una vez que tenemos una lluvia intensa que se inicia. Y más o menos ahí son 2 días. Y también lo comprobamos en las últimas lluvias en agosto porque estuvimos ahí con instrumentos instalados y tuvimos los 2 días para poder retirar los instrumentos antes que la crecida se llevara todo. Pero son 2 días más o menos de acuerdo a la respuesta hidrológica de esta cuenca en relación a las crecidas luego de las lluvias. Y el embalse, lo que se detectó a partir de las observaciones de los datos, los registros de lluvia y de caudales que están disponibles, si uno hace un análisis muy simple, estadísticamente, el año 2009 entra en operación este sistema de traslado de agua, ¿cierto?, hacia la cuenca del Nilagua. Lo que observamos es que antes del 2009-2010, si sacamos el promedio de los volúmenes escurridos medidos por la estación de la DG Aguas Arriba, tenemos este promedio en verano. Estos son los valores en promedio en verano, comparados con los promedios luego de que está funcionando el embalse, que son mucho más altos. Y eso en verano
puede producir, o sea, el agua es positivo, ¿cierto? Necesitamos agua para regar, el riego, etcétera, el secano, y ese es el objetivo de ese embalse, pero para los salineros eso les hace mal. Les hace mal. ¿Por qué les hace mal? Porque va a cambiar la salinidad del agua dulce, del agua, digamos, que tienen acumulada cuando el estero está cerrada y que tienen que evaporar para generar la sal. Si les dieron flujos de agua dulce, lo que va a pasar ahí simplemente es que la salinidad va a disminuir y no van a poder evaporar esa sal. Entonces ahí es un sistema muy interesante porque es muy complejo, distintos usos, excepto embalse, una cuenca pequeña, pero que tiene una influencia importante en relación al resultado, a las variables, ¿cierto? Y a la utilidad para distintas comunidades de usuarios. Y bueno, y ese aumento de caudal en verano, ¿por qué lo asociamos directamente al embalse? Porque al contrario, las lluvias lo que ocurre es disminuyen en el mismo periodo, más bien las lluvias son menores a lo que eran antes, entonces claramente tenemos ahí una variable que está funcionando de manera más bien controlada de forma externa. Entonces fue algo nuevo que aprendimos, que no sabíamos a priori, que pudimos entonces identificar y cuantificar. El sistema está midiendo, como les decía, desde el año abril del año pasado, y ahí tienen algunas imágenes rápidas pasa rápido, ¿cierto? El año, y la gracia uno cuando tiene ya la base de datos pues puede mirarlo hacia atrás, puede ir a analizar cosas. Tenemos mucha información que ha estado siendo capturada de distintas fuentes y hemos estado combinando esos datos para poder entender el funcionamiento. Ahí estamos llegando a las lluvias, sobrepasos de marejada. Lo interesante del año pasado con la inundación de junio, que hubo un pronóstico de lluvia y el municipio tomó la decisión de abrir la desembocadura antes de que llegaran las lluvias. Van a ver entrar en una máquina acá, va a pasar muy rápido, pero va a abrir un canalcito antes de que llueva y eso va a permitir aliviar un poco la inundación y que salga mejor, se conduzca mejor. Ahí va la máquina, abre el canalcito, después viene la crecida y después empiezan a funcionar las mareas con el caudal. Y tenemos entonces ahí una medida de anticipación frente a las lluvias para mitigar, digamos, el área de inundación, y ahí tenemos entonces cómo las mareas ya empiezan a tomar el control de la dinámica de la desembocadura en los momentos en que está conectado, porque estos esteros, al igual que muchos de los que tenemos en la zona central, se conectan y se desconectan en función de la lluvia, la época de lluvia y la época seca. Entonces esos datos permiten empezar a cuantificar esos fenómenos. Este es un resumen de la serie de tiempo que obtenemos. Interesante, acá están los caudales de la estación de la DGA del año pasado. Hubo una crecida, esa es la crecida que vimos recién en el video, llegó casi 50 metros cúbicos a fines de junio. Tuvimos otra más importante incluso a finales de julio, que llegó casi a 100 metros cúbicos por segundo, y tuvimos una tercera en agosto, que ni siquiera se pudo medir porque se destruyó todo. El caudal llegó a 650 y la estación se destruyó, y ahí tuvimos entonces una apertura completa de la desembocadura y una crecida como no se veía en mucho tiempo. Ahí están las mareas extraídas del mareógrafo del CHOA para tener los rangos mareales, el oleaje, una energía normalizada del oleaje con eventos de mucha energía, por ejemplo, concentradas en mayo-junio del año pasado, algunas por aquí. Y tenemos acá lo que Simona nos está diciendo con sus ojos, cuál es el ancho de la conexión de la boca del estero Nilahue, donde tenemos conexiones esporádicas en mayo-junio, que son por oleaje, por estas marejadas, y tenemos después la apertura por esta crecida, y se mantiene conectado, bajito aquí, del orden de 50 metros, y la crecida grande de agosto, donde abre completo y llegamos casi hasta 300 metros, la apertura de la boca, y luego poder registrar todo lo que es el proceso de cierre. Y muy interesante lo que pasa con la salinidad. Esta es la salinidad medida, obviamente cuando está cerrada, la laguna acá está cerrada, la salinidad se mantiene más o menos constante, eso es lo que vimos. Acá en verano, cuando estaba cerrado, se observa también un cambio de salinidad que puede estar asociado a estos pulsos de agua dulce que pueden llegar, disminuye la salinidad de manera muy abrupta en un momento en enero, puede estar asociado a eso, no podemos verificarlo porque no tenemos mediciones directas, pero se produce eso y luego se mantiene muy constante, y cuando se conecta, se lava primero toda la salinidad, el agua dulce pasa, y luego se reconecta con el océano y empieza a recargarse. Entonces el proceso, eso es lo que le da vida al Cahuil, justamente esos procesos de conexión, desconexión, recarga de salinidad, oxigenación de la laguna, etcétera. Sin eso probablemente sería muy diferente y habría mucho menos interés por ir a ese lugar o vivir en ese lugar. Y para finalizar, mostrarles lo que uno puede observar específicamente después de esta crecida. Bueno, esa crecida lo que hizo fue llevarse todos los instrumentos que habían instalado. Todo lo que estaba puesto midiendo in situ no sobrevivió. Lo que
es bien terrible desde el punto de vista de las inversiones, ¿cierto? De todo lo que requiere para poder estar midiendo ahí. Pero afortunadamente nuestra Simona logró seguir observando y por eso tenemos una serie de tiempo que sigue a continuación en relación a cómo funciona. Mostrarles cómo se veía. Esto es lo que vio Simona, son imágenes promediadas en esa crecida. Ahí empieza a salir un poco de crecida, se ve por el agua cafecita y ahí está el pic de la crecida, de la apertura completa. Y luego de eso, ahí de hecho aparecen esas boyas que están ahí, eran de toda la acuicultura que estaba en la zona de la laguna, que también salió por fuera. Y tenemos entonces ahí todo el proceso luego de funcionamiento de este sistema. Bueno, ahí vemos todo lo que significa la zona costera, ¿cierto? Es el espacio que va a ocupar el estero, el río, cuando tenemos una crecida. Entonces, por lo tanto, es una mala idea construir alrededor de eso, me parece, ¿no? O sea, tenemos el riesgo que eso ocurra nuevamente es muy alto. Y tenemos, con eso podemos ir observando todos los procesos de cierre asociados a las corrientes litorales que van empujando desde sur a norte, se va generando esa flecha de sedimento que va a ir estrangulando de a poco la desembocadura hasta finalmente cerrarla. Y eso es un ciclo natural de apertura-cierre que debería normalmente darse cada año. Y ahí está entonces la cuantificación de ese proceso de apertura rápida y luego cierres, también las tasas de cierre en dos escalas, digamos, hay dos velocidades características que observamos en términos de las velocidades de cierre de la desembocadura hasta cerrarse completamente a finales de diciembre del año pasado. Este año estamos en lo mismo, de nuevo está abierto, llovió, se abrió, estamos en el proceso ahora de cierre de la desembocadura y estamos observando entonces cómo va funcionando eso. Y por último, una reflexión. Estas son dos imágenes de 2 años distintos. Y fíjense cómo creció la playa. O sea, hay muchos lugares en los cuales las playas están retrocediendo, pero también hay otros donde está creciendo. Y tenemos una hipótesis que está asociada a el hecho de que los años húmedos, como no habíamos tenido hace tiempo, están aportando sedimento, están recuperando mucho del sedimento que no estaba llegando a las playas y también nos va a ayudar en ese sentido. Probablemente esperamos a que tengamos un ciclo un poco de recuperación también de playas asociados a los aportes naturales que vienen con las lluvias, que vienen con las crecidas de las cuencas. Entonces, en este caso, en este sistema, al menos lo que hemos visto desde que tenemos los ojos puestos ahí, es que el sistema ha crecido y hay mucho sedimento, de hecho, en toda esta zona. Son obviamente escalas de tiempo cortitas, son 2 años, 1 año de medición, 2 años de mediciones, pero solo para ver lo rápido que esto puede ir cambiando. Eso, muchas gracias.